Su Biblia en 2 capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. Gloria al Señor. Versos 9, 10 y 11. Alaba mi alma al Rey de la Gloria. Y lee la Escritura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en eso. Amén. Amén. Oramos al Señor. Vamos a hablar de el arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Padre de gloria, Dios de bondad y misericordia, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, para darte la gloria de vida a tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú hables con la palabra de vida al corazón de cada hermano y hermana en esta hora. Que tú nos edifiques, oh Dios, con esta palabra. Que tu palabra sea bálsamo, sea medicina a todo nuestro cuerpo. Y que nos ayude a fructificar en nuestra vida cristiana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti daremos gloria, honra, alabanza y honor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, alabado sea Cristo. Bendecido el nombre poderoso del Señor. Uno de los temas, hermanos, prominentes en la Escritura es el tema del arrepentimiento. La palabra de Dios de manera clara en la Escritura habla de tema muchas veces, lo que es el arrepentimiento. Y el llamado que Dios hace al arrepentimiento. Cristo tenía como propósito que el evangelio, la buena noticia, fuera predicada a todas las naciones del mundo y que las naciones escucharan el mensaje del evangelio y fuesen, aleluya, llevadas al arrepentimiento. En el evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 46, dice la Escritura, alabado sea el Señor, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicare en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que el Señor tenía como propósito que el mensaje del evangelio fuese predicado a todas las naciones y que las naciones escucharan el evangelio, gloria al Señor, y que la gente se arrepienta y reciba perdón de pecado, gloria al nombre del Señor, en todas las naciones. Alabado sea el nombre de Cristo. Para perdón de pecado. Ese es el mensaje del evangelio, gloria al nombre del Señor. Pedro
en el día de Pentecostés, cuando predica el primer mensaje de la iglesia naciente cristiana, en el libro de los Hechos, en el capítulo 36 al verso 38, dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro proclama el arrepentimiento en sus primeros 2 sermones predicados en la iglesia naciente. En el capítulo 3, verso 19, que es el segundo sermón que Pedro predica, gloria al Señor, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Pablo habló del arrepentimiento. Pablo, hablándole a los filósofos, amén, allá en el capítulo 17 de Hechos, también le habló a los estorcos, a los epicúreos y a otros sobre la necesidad del arrepentimiento. Sin embargo, hermanos, la gente piensa que el arrepentimiento nada más es para los pecadores, porque hemos mencionado que el Señor quería que todas las naciones se arrepientan. Que Pedro en el día de Pentecostés, en sus 2 primeros sermones, habló de arrepentimiento. Que Pablo le habló a los filósofos griegos, amén, sobre el arrepentimiento y los llamó al arrepentimiento. Pero cuando usted lee el libro de Apocalipsis y mira las 7 cartas dirigidas a las iglesias, amén, en Asia Menor, el Señor en cada una de ellas le llama a la iglesia al arrepentimiento. A la iglesia de Éfeso, luego de hacerle unos señalamientos, le dice: arrepiéntete de donde has caído, vuelve a tus primeras obras. Amén. Entonces el arrepentimiento no se limita a los pecadores nada más. El arrepentimiento también tiene que ver con los salvados. Amén, gloria al Señor, que tienen que reconocer la necesidad también de venir al Señor, aleluya, y arrepentirse de sus pecados y de sus conductas que son impropias al Evangelio. Alaba mi alma al Señor de gloria para siempre. Y hay un llamado de parte de Dios a través de las cartas al Apocalipsis, aleluya, a las 7 iglesias de Asia Menor, aleluya, con excepción de 2 de ellas, a llamarlas al arrepentimiento. Gloria al nombre de Cristo para siempre. El apóstol habla del arrepentimiento en sus cartas, pero tenemos un problema hoy. El llamado al arrepentimiento en la práctica moderna no está de moda. El llamar a la gente a arrepentirse. Es interesante, hermano, cómo vemos las manifestaciones de los dones del Espíritu en la iglesia. Y yo creo en las manifestaciones de los dones del Espíritu. Pero en esas manifestaciones de los dones del Espíritu, muchas veces a la gente se le da palabra de ciencia y palabra de profecía, pero a nadie lo llaman al arrepentimiento. A nadie le llaman a cambiar conducta, a modificar, aleluya, cosas, a arreglar cosas para que Dios le use, a llamado a santificación, gloria al nombre del Señor para siempre. Así que el llamado al arrepentimiento es con frecuencia descuidado en la prédica moderna. Para algunos que predican la fe sola o solo la fe, el llamado al arrepentimiento no es parte de esa teología. Los que predican el mensaje de la prosperidad y de las riquezas materiales, el llamado al arrepentimiento tampoco es parte de esa teología. Para los que no creen, porque ya hay gente cristiana que no cree en el bautismo en agua y le llaman rudimentos del evangelio, tampoco hablan del arrepentimiento, porque el bautismo es el símbolo público de haberse arrepentido. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces, alguien no puede predicar en verdad el evangelio de Cristo sin el llamado al arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿qué es arrepentimiento? ¿Cómo se produce el arrepentimiento? ¿Y cuáles son algunos indicadores de que ha ocurrido un verdadero arrepentimiento? Yo creo que uno de los textos más estudiados sobre el arrepentimiento se encuentra en 2 de Corintios capítulo 7, verso 9 al 11, que es lo que hemos considerado para este mensaje. Ahí Pablo habla del arrepentimiento. ¿Y cuál es la definición de arrepentirnos? Pues yo voy a decirle, hermano, algunos conceptos equivocados del arrepentimiento. Y le voy a decir lo que la Biblia enseña sobre el arrepentimiento. Algunos piensan que arrepentirse es sentir tristeza. Y si me siento triste sobre alguna conducta o acto, pues estoy arrepentido. Pablo escribe aquí y deja ver claro que la tristeza debe conducir al arrepentimiento, pero la tristeza no es arrepentimiento. Ahora pues me gozo no porque hayáis sido contristados, porque hay gente que se siente contristada, hay gente que se siente triste, hay gente que siente dolor y tristeza, pero no muestran arrepentimiento. Y Pablo dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Amén. Quiere decir entonces, hermano, que la tristeza es un paso, pero la tristeza en sí mismo no es el arrepentimiento. La tristeza debe guiar al arrepentimiento, pero ella misma, vuelvo y repito, no es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? La palabra en griego es metanoia. Y metanoia significa un cambio de vida y un cambio de mente. O sea, el verdadero arrepentimiento tiene que manifestarse con un cambio de vida y un cambio de mente. La gente puede sentir dolor, tristeza, pero al otro día vuelven a hacer lo mismo. Si no hay un cambio de vida, por eso es que el evangelio no es un cambio de religión. El evangelio no es que yo cambio el culto, aleluya, gloria al Señor, más místico por el culto más avivado, el culto más ritualista con un culto con menos estructura ritual ocúltica. No es que yo cambio al sacerdote por el ministro, aleluya. El evangelio es eso, un verdadero arrepentimiento poniendo fe en la obra del Calvario que produce un cambio de vida. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay gente que dice, si se arrepintió, se convirtió. No. Hay gente que siente dolor y tristeza. Hay gente que posiblemente digan me arrepiento y no está convertido. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Pues mire, vaya de nuevo a Hechos capítulo 3, verso 19. Y oiga las palabras de Pedro en su segundo mensaje, donde Pedro dice algo interesante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si algo deja claro ese verso 19, es que el arrepentimiento y la conversión son dos cosas separadas. Que no es lo mismo. Amén.
Pedro dice, arrepentíos y convertíos. Si el arrepentimiento fuera lo mismo que la conversión, entonces Pedro está siendo redundante en lo que está diciendo. Pero el orden del verdadero arrepentimiento es el siguiente. Número 1, tristeza. Tristeza, dolor por haber ofendido a Dios. Tristeza o dolor por vivir de espalda a Dios. Y ese dolor o tristeza tiene que llevarme a el arrepentimiento, que es un cambio de estilo de vida y de pensar. Alabado sea el Señor. Y finalmente eso tiene que producir una conversión. Y la conversión es una vida cambiada que vive en santificación para el Señor. Alaba mi alma al Señor de gloria para siempre. En el diccionario expositivo de Vine, el teólogo W. Vine define arrepentimiento como cambio de mente. Pero cuando uno lee lo que Vine dice, involucra tanto regresar del pecado y regresar a Dios. Regresar del pecado y regresar a Dios. Así que pensar en arrepentimiento como un simple cambio de mente en la que decimos, regreso de una vida que ha ofendido a Dios y regreso a Dios. Antes puede haber el dolor, la tristeza que debe llevar a eso, y seguido tiene que haber una entrega al Señor donde el Espíritu Santo produzca la vida de Cristo y haya un cambio de vida. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Además de la palabra griega y las definiciones que hemos dado, es una decisión que yo tomo cuando soy confrontado con que mi vida y mi manera de actuar ofende al Señor. Alabado sea el Señor. Y esa me lleva, amén, a través de la tristeza a que yo arregle mis cosas con Dios y me impulse, amén, a tomar la decisión de arreglar mis cosas con Dios. Amén. El arrepentimiento viene con una tristeza, según Dios, que debe producir en mí el que yo entienda el plan de Dios y me entregue a Él. En el texto que estamos considerando en 2 de Corintios capítulo 7, Pablo es bien claro. No es simple tristeza, y repito, sino una tristeza que sea según Dios. Usted puede sentir tristeza por muchas cosas y esa tristeza no es según Dios. Es más, Pablo reconoce que el mundo puede producir tristeza en usted y esa tristeza no es según Dios. Cuando usted vuelve a leer el texto, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces Pablo reconoce que el mundo puede producir tristeza, que el mundo produce tristeza y que Dios también produce tristeza. Pero la tristeza que Dios pone en nuestro espíritu y en nuestra alma y en nuestro corazón es para llevarnos a un arrepentimiento para salvación. La tristeza que pone el mundo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra salvación nos decae, nos, aleluya, desanima, nos desalienta. Gloria al Señor, nos hace sentir que no servimos. Esa es la del mundo. Pero la de Dios es para restaurarte. La de Dios es para levantarte. Abas aquí, aleluya. La de Dios es para que te pongas en pie y vuelvas a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay una tristeza según Dios y hay una tristeza según el mundo. Yo quiero que usted entienda bien la diferencia de la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. La tristeza del mundo
Es una tristeza. ¿Cuánta gente llega a la casa en la noche después de haber brincado, saltado y llegan tristes y rabo entre las patas, como dicen por ahí en el campo, porque la mujer la va a pelear o aquello o lo otro, y llegan arrepentidos con una tristeza? No lo vuelvo a hacer, mi amor, se me fue la mano. Al otro día se levantan y siguen con lo mismo. Es una falsa tristeza. Mucha gente siente tristeza cuando son sorprendidos. Usted los ve en los medios de comunicación, los entrevistan los periodistas. Yo no he recibido soborno. Entrevistaron a uno por ahí y usted no recibió roles de fulano. Lamentablemente no. Y después se dio cuenta que había metido las patas. Dice, no, lamentablemente no es que yo quiero decir eso. Claro, yo no he sido sobornado. Hasta que los federales lo arrestaron. Entonces cuando los arrestan y le ponen el mameluco chinita, entonces está la tristeza. Estoy en una prueba, Dios me tiene en esto, pero Dios sabe, Dios me va a sacar de aquí. Todo es una falsa de arrepentimiento. Mientras no fueron sorprendidos, y eso incluye también otras conductas de seres humanos, aleluya, no hay remordimiento, no hay contristación, no hay tristeza. Y cuando los enfrentan dicen, yo no he hecho nada. Hasta que un gran jurado le presenta la evidencia. Entonces, ahí muestran un supuesto arrepentimiento porque te cogieron, como decía mi abuela, con las manos en la masa. Porque te han hecho ver mal. Porque tu reputación se ha venido abajo. Porque lo que pensaba de ti la gente se fue abajo. Porque has quedado descubierto. Amén. Porque en la tristeza del mundo la gente le preocupa más su reputación que arrepentirse. Y cuando su reputación está en juego, entonces muestran arrepentimiento. Porque el carcelero de Filipo jaló por una espada y se iba a suicidar. Porque su reputación estaba en juego. Porque se habían supuestamente fugado los presos, creía él. Y él sabía que al otro día, cuando fuera a rendir el informe, la ley romana decía que el soldado que dejaba escapar preso pagaba con su vida el escape de los confinados. Entonces él pensó en su reputación. Si mañana, cuando salga el sol, yo tengo que enfrentarme al, aleluya, al que comanda, el centurión que comanda este grupo, y tengo que explicarle que los presos se escaparon, a mí me van a matar y mi reputación está en juego. Pero si yo me suicido, no habiendo nada aquí, van a pensar que los presos en el escape me mataron. Y mi reputación se mantiene como. Es que en el escape los presos atacaron al guardia, lo mataron con su espada y el nombre del guardia se mantenía ¿qué? Limpio. Porque optó por el suicidio como un escape para mantener una reputación y no rendir cuenta. No había arrepentimiento verdadero, no había consecuencias de lo que había hecho. Era la manera de querer escapar de lo que había hecho para mantener un nombre ante los soldados romanos. Hay gente que siente tristeza porque el mundo los ha hecho ver mal. Cuando son sorprendidos, entonces salen a la luz sus cosas y entonces, yo me siento triste, avergonzado. Porque se le cae su andamiaje. La tristeza, según Dios, es tristeza dirigida hacia Dios. En otras palabras, la tristeza según Dios es una tristeza de acuerdo a Dios. Cuando alguien se encuentra con su conducta que ofende a Dios, que sus acciones ofenden a Dios, que sus actos son pecados contra un Dios que es santo, entonces se supone que se produzca lo que dice el Salmo 51 en boca del salmista cuando dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme
a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado y están siempre delante de ti. Contra ti, usted no peca contra otro, usted peca contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso, hermano, es arrepentimiento. En la tristeza, según Dios, uno no está preocupado por uno. Uno está preocupado por haber ofendido a Dios. Cuando José estaba en la casa de la mujer de Potifar, y la mujer de Potifar creó una trampa para tener relaciones con José, José se enfrentó a ella diciéndole de una manera bien sencilla que él no iba a hacer esto, no porque ofendía a Potifar, no porque ofendía a Aramos, no, ese no fue el punto primero. Usted sabe que José dijo: yo no puedo hacer esto contra Dios. Amén. José no vio la ofensa contra Potifar, ni contra el faraón, ni con el que le había dado albergue en la casa. Era una ofensa contra Dios. Hoy la gente no tiene temor de Dios, hermanos. Escribía una cantante famosa cristiana ayer algo, y yo le daba la razón, porque ella decía en lo que escribió, gloria al nombre del Señor, lo siguiente. Ella decía: cuando chamaquitos, nuestro temor en la iglesia era que el pastor nos pusiera en disciplina por tener bucle o liner o pulseras o una cadena, o que nos cortáramos el pelo aunque fueran las puntas. Nos adoctrinaron erradamente, pero fomentaron en nosotros un temor reverente a Dios. Ella está de acuerdo, hermano, que esa no era la línea a seguir. Pero si algo produjo eso que hoy lo criticamos, es que produjo un temor reverente a Dios. Hoy no hay temor de Dios. Y dice ella: este es el resultado de cambiar las palabras transformadoras por las palabras motivadoras. Y después puso cómo han cambiado las cosas. Y decirlo Laura y Colón son palabras. Se ha perdido el temor a Dios. Hoy la gente, hermano, no siente rubor en pecar contra Dios. Entonces, cuando pecamos contra Dios, no es yo lo que importo. Es arrepentirnos porque hemos ofendido a quien amamos. Es entender que Dios quiere que andemos en santificación. Y Dios quiere que sean quitados nuestros pecados. Hay varias diferencias, hermanos, que es importante que entendamos. La tristeza que el mundo produce remordimiento. La tristeza, según Dios, no sufre ninguna pérdida. La tristeza que el mundo produce muerte. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. ¿Y cómo podemos vencer para producir esa tristeza según Dios en los demás? Yo no sé si es que la gente le tenía miedo a los dones del Espíritu, pero antes las cosas salían. Y había temor. Había temor de usted llegar al culto y hacer como Ananías y Zafira. Alaba mi alma al Señor de gloria. Si usted va conmigo a 2 de Samuel, para que entienda lo que estoy diciendo, capítulo 12. Verso 7. David era el rey de Israel.
Y David no fue perfecto, pero David supo arrepentirse. Y una de las cosas que David hizo fue quedarse en su casa en una batalla y ponerse a mirar para la casa del vecino. Y en vez de estar en la batalla con el pueblo, estaba en el tejado de su palacio mirando para la casa del vecino y terminó llevándose para su casa a la mujer del vecino. Y David se quedó calladito un año con eso. A los meses se enteró que la mujer del vecino estaba preñada de él. Y mandó a buscar allá en el ejército al esposo para que el esposo viniera a la casa y pasar con ficha para que creyera que cuando vino de esa licencia militar la había preñado él. Pero el tipo no fue a la casa porque el tipo siguió una premisa bien sencilla. ¿Cómo yo voy a ir a dormir a mi casa y a comer a mi casa y bañarme en mi casa cuando los ejércitos de Israel están en guerra? Así que se quedó en guardia en la puerta de la ciudad de Jerusalén. Y el plan de David no le salió. Así que, ocultando su pecado, el próximo paso fue cometer un asesinato, mandándole una carta con el propio marido al Joab, el general, para que lo pusiera en el campo de batalla al frente y terminara muerto. Y así tomó a la viuda y la hizo parte de su harén como su esposa. Y se quedó callado. Y pasó un año calladito allí en el trono. Y si usted quiere saber cómo David se sentía ese año calladito, usted se lee el Salmo 37. Porque en ese Salmo David escribe su condición espiritual mientras estuvo callado. Porque no hay arrepentimiento, no hay bendición. Si no hay arrepentimiento, hermano, no hay camino a la bendición. Así que él escribe y dice que mientras cayó, envejecieron sus huesos. Es el 38. Jehová, no me reprenda en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. Ahí está la contristación del espíritu, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. Dios estaba contristando a David, ¿sabe? A causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Dios estaba tratando con el hombre como carga pesada se han agravado sobre mí. Hiende y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Estaba Dios contristando a David? Claro que Dios estaba contristando a David. ¿Estaba el Espíritu Santo redarguyendo a David? Claro que lo estaba redarguyendo. ¿Quería Dios producir arrepentimiento en David? Sí, Dios quería producir arrepentimiento en David. Esta es la tristeza que según Dios. Pero David estaba resistiendo a Dios. Así que allá en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 7, dice que llegó al palacio el profeta Natán. Y luego de contarle una historiecita de que habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y que el rico tenía numerosas ovejas, numerosos hatos de ovejas, pero el hombre pobre tenía una sola ovejita que había criado en su casa. Y que le llegó visita al rico, y el rico fue y en vez de buscar una de sus ovejas y guisarla, le guisó a la del pobre que se la cogió. Y se la sirvió a la visita. David se encolerizó. Y dice el verso 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que le hizo tal cosa es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Obviamente la parábola que Natán le presenta a David tenía una intención. David había sido pastor de ovejas, sabía lo que un pastor vela y cuida una oveja. Así que Natán le hizo un cuentecito que reaccionó David con cólera y con ira, pensando: si me hubiera pasado esto a mí, si fuera a mí que me hubieran robado una oveja de mi rebaño, ¿cómo yo actuaría? El tal es digno de muerte. Y ahora es que viene la sentencia de Dios, porque Dios viene tratando con el espíritu de David, y él lo reconoció en ese Salmo 38, pero no actuaba hacia el arrepentimiento. Y Natán se levanta y le dice: tú eres ese hombre. Y yo me imagino que David se quedó de una pieza. ¿Cómo que qué? Que tú eres el hombre que se robó la oveja. Y la próxima pregunta de David es: ¿cuándo lo hice? Y él le contestó: Dios te ungió por rey sobre Israel, y Dios te libró de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuando usted ofende a Dios, tiene en poco lo que Dios le ha dicho, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Uría heteos heriste espada. No, David no estaba en el campo de batalla, el que lo mató fue un enemigo, pero David fue el que mandó ponerlo en la fila. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Y usted sabe lo que quiere decir eso: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto, aleluya, delante de todo Israel y a pleno sol. Y el rey pudo decirle a los guardias de él, porque David tenía una guardia personal: arresten al profeta y arránquenle la cabeza, que yo no sé de qué está hablando. Y haber seguido ocultando su pecado. Si hubiera seguido ese camino, la sentencia divina hubiera sido peor. Pero gloria a Dios que David entonces dice esto. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. ¿Por qué? Porque cuando Dios te lleva a la confrontación para el arrepentimiento, Dios quiere tu restauración. Así que si hay un reconocimiento de que ofendiste a Dios, amén, porque Dios estaba contristando a David con tristeza, y ya David lo que necesitaba era que se desbordara el asunto. Entonces Dios también dice: el mismo Dios que te señala es el Dios que te restaura. Alaba mi alma al Señor de gloria para siempre, porque eres un Dios de misericordia. Y usted va a ver que si sigue leyendo, David entiende la misericordia de Dios y entiende las consecuencias de sus actos. El evangelio tiene que ser predicado correctamente, porque el evangelio está para producir tristeza según Dios y a la vez arrepentimiento. El evangelio no es para que la gente se sienta cómoda en su pecado. El evangelio no es para que le pasemos la mano a la gente y le hagamos creer: tú puedes lograrlo, Dios está contigo. Aunque estés mirando a la mujer del prójimo o al marido del prójimo, Dios te lo va a dar, Dios te va a bendecir. Dios, ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios. Son mentiras del diablo. Eso es lo que el diablo quiere que la gente crea. Alaba mi alma al Señor de gloria para siempre.
En esta, hermano, psicorragia de profecías y de ejercicio de dones a través de Facebook y de otras plataformas, sin que la gente esté recibiendo, lo que se le está diciendo a la gente es que donde está, así Dios te aprueba, que como anda, así Dios te bendice, que con lo que hace, como quiera Dios está contigo. Y la gente pues está desnuda en las plataformas sociales y soy amante de Dios y Dios me ama. Alaba mi alma al Señor de gloria. Hay una falsa espiritualidad. El evangelio hay que predicarlo correctamente, enseñando que produce tristeza según Dios, y esa tristeza lleva a un verdadero arrepentimiento. Dios nos ama, por eso envió a Cristo. Pero Dios quiere que nosotros aceptemos su amor y cambiemos. El amor tiene que ser la base del arrepentimiento. Pero también Dios quiere revelarnos nuestra condición. Dios quiere que entendamos nuestra condición, que entendamos nuestro pecado. Y que entendamos que de la misma manera que Dios le habló a David, hay consecuencias claras y precisas, hermano, cuando la gente no se arrepiente. La Biblia dice que el que se arrepiente alcanza misericordia, y el que no se arrepiente no prosperará jamás. Si la gente quiere oír el mensaje del evangelio, el evangelio tiene que producir arrepentimiento en los demás. Hoy queremos ser demasiado de live con el mensaje del evangelio, muy liviano, para que la gente no se ofenda. Queremos ir hacia el pasado y juzgar a aquellos que predicaron con expresiones tal vez un poco hirientes o fuertes, pero ¿sabe qué? Alguna de esa gente produjo arrepentimiento. Hay que predicar el evangelio. Alguien me dijo un día, no, con que yo viva los 10 mandamientos o trate de vivir los 10 mandamientos es suficiente. Ese no es el evangelio. El evangelio es completo. Es creer, es arrepentirse, es demostrar con un acto afirmativo nuestro arrepentimiento a través del bautismo. Tuve una vez una disertación con un ministro que sus hijos se criaron en la iglesia, tenían 30 años y no se habían bautizado. Y él decía, son salvos, no importa que ellos no se quieran bautizar. Y el bautismo nos salva, eso es cierto. Pero ¿qué impide que un cristiano verdadero se bautice? Si eso es un mandato de Cristo. Si se criaron en la iglesia y tuvieron una experiencia de salvación, ¿qué impide que den testimonio de su experiencia de salvación bautizando? ¿O es que ellos creen que tienen la naturaleza santa por nacer en la iglesia? Así hay montones de gente, hermano, en las iglesias, convertidos supuestamente y no quieren bautizarse. ¿Qué impide? Como dijo el eunuco, ahí hay agua que impide que yo me bautice. ¿Qué impide que yo cumpla con el testimonio público de mi fe? Que yo le demuestre a los demás que yo he sido cambiado por el poder de Dios. Dios quiere darnos bendiciones. Y hay promesas de Dios para sus hijos. Pero la promesa más grande es el perdón de pecado, la vida eterna, y mientras estamos en esta tierra, los dones del Espíritu con la llenura del Espíritu Santo. Ese es el evangelio. Dios quiere que haya hechos donde demostremos frutos que honren su nombre. Si la gente no está respondiendo al evangelio, hay que considerar qué está pasando. ¿O estamos predicando el evangelio? Yo le voy a decir, estoy terminando, los indicadores verdaderos de un arrepentimiento según lo hemos leído ahí en 2 de Corintios capítulo 7.
especialmente el verso 11 de ese capítulo. Le invito a que vuelva allí. Palabras del Espíritu Santo a través de la boca de Pablo. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué bendición? ¿Usted ha leído bien lo que debe producir la contristación del Espíritu de Dios en nosotros? Porque Pablo dice que si fuimos contristados no por el mundo, sino Dios. Si Dios es el que está tratando con nuestro espíritu, y si Dios no está tratando con tu espíritu, tú tienes un problema, porque entonces estás en una frecuencia que no es la frecuencia de Dios. O tú estás en FM y Dios está en AM, o tú estás en AM y Dios está en FM, pero algo está pasando. Pero si el Espíritu de Dios nos está concientizando y nos está hablando, ¿qué produjo en vosotros? Pablo dice que debe producir defensa, indignación, temor, ardiente deseo, afecto, celo y bendición. Si lo miramos en la versión King James y traducimos de allá, diría la palabra solicitud, cuidado. Allá en el texto en inglés dice cuidado. También puede ser definido o como vehemencia, celo, algunas veces acompañado con un gran apremio. En otras palabras, ser rápido en hacer lo que es correcto. No quedarnos sentados, pasmados. Dios está tratando y Dios nos lleva a ser rápido en hacer lo que es correcto. Si usted mira los ejemplos de conversión que la Biblia da en el libro de los Hechos, demuestra que esa diligencia en el que cada caso descrito en detalle muestra personas obedeciendo al Evangelio con un celo, con una vehemencia, con una rapidez. En el día de Pentecostés, ¿qué haremos? La otra que Pablo dice es que debemos producir esa contristación de Dios en nosotros, defensa. Estar dispuesto a hacer defensa. Levantarnos a contradecir lo que está equivocado. Rápidos para responder al ofrecimiento de perdón cuando alguien se da cuenta de su culpa. Pablo habla también de indignación. Cuando uno se indigna, uno se enoja. Y la indignación debe ser contra la ofensa moral. Mire, yo en estos días sentí indignación con esa fila que se dio en el Coliseo. La gente que oiga lo que le dé la gana. Pero mi pregunta era sencilla. ¿Cuántos de esos que están allí están dispuestos a pasar una noche en el hospital con su mamá o su papá que los engendró? Pueden pasar desde el miércoles hasta el domingo esperando para comprar una taquilla, pero si mamá o papá que te engendró se enferma, van refunfuñando y hablando mal al hospital. No quieren, pregúntele a la gente que trabaja, hermano Peter y gente que trabajan con enfermería, para que usted vea la dificultad que uno tiene para que los familiares se encarguen de sus pacientes. Especialmente esa generación. Pero puedo pernoctar con una tienda de campaña y una silla. Nos ayude Dios, hermano, esto está malo. Y no hablemos de los que algunos que van a iglesia dicen que sirven al Señor que estaban haciendo fila. ¿Y dónde están las feministas, las de los pañuelos verdes y blancos y violetas? Que ante un tipo que coge a la mujer y la denigra y le dice la palabra de 4 letras más feas y habla de posiciones en sus cánticos, nadie grita sobre eso.
Y las mujeres son las primeras que van allí a ser ofendidas y no se sienten ofendidas. Nos ayude Dios. Hay veces que hay que indignarnos. La indignación debe llevarnos a reconocer el pecado y llamar al arrepentimiento. Pablo dice que debe producir en nosotros esa contristación de Dios, temor. Y una de las cosas que le está faltando a gente aún llamada pueblo de Dios es temor de Dios. Ese temor de la que Lauri hablaba, que nos enseñó tal vez equivocadamente los conceptos, pero nos enseñó a tener respeto por Dios, por su causa y por el evangelio. Ese temor, hermano, que cuando el faraón mandó matar a todos los niños varón que nacieran de los hebreos, las parteras no se atrevieron, aleluya, a asesinar a los muchachos porque tenían temor de Dios. Te oye cristianos, predicadores hablando del aborto, a favor del aborto. Gente, hermano, en los púlpitos hablando a favor de eso. No hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, usted no sigue haciendo lo que ofende a Dios. Pablo dice que haya un ardiente afecto, un deseo ferviente de querer ser justo ante Dios. Y Pablo habla de celo. Y el celo habla de una ansia, de un interés ardiente en la búsqueda de algo. En este caso, volverse del pecado y volverse a Dios. Pablo usa la palabra vindicación. En la versión King James significa revancha. En la Nueva Versión Internacional dice que con prontitud para ver hecha la justicia. En otras palabras, actuar rápidamente para hacer las cosas correctas. Alabado sea el nombre del Señor. Tales son las señales del arrepentimiento verdadero, hermano. No es la apatía ni servicios desanimados, sino un deseo de hacer obras dignas de arrepentimiento. Póngase en pie en esta hora.